haber oferta y demanda y elasticidades. En principio, ¿cómo se determina un precio? Un precio de un bien o de un servicio va a surgir en función de la interacción entre los productores y los consumidores. Si recordamos el circuito económico básico de la primera clase, teníamos las empresas y las familias. Las empresas, las familias, ofrecían bienes, factores de la producción a las empresas y las empresas pagaban por esos factores de la producción. Por otro lado, las familias debían consumir los bienes y servicios producidos por las empresas y pagaban a cambio de eso por el bien o el servicio que estaban consumiendo. En ambos casos, tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes y servicios producidos, va a haber una interacción tanto de cuál es el costo de los pagos de los factores como el costo o el precio de los bienes y servicios producidos, el cual se va a dar por la interacción entre las empresas y las familias. En los mercados de bienes y servicios y factores de la producción, alguien ofrece algo y otra persona demanda. Para que esto ocurra, el mercado debe actuar libremente, definiendo un único precio de equilibrio que refleja los intereses de los empresarios y de las familias. Hablamos de mercado. Cuando hablamos de mercado no es un lugar físico, sino que es un lugar donde se produce el intercambio de compra y venta de determinados bienes y servicios. En el mismo se dan las decisiones de los individuos qué bienes consumir, se dan las decisiones de los productores qué, cómo y cuánto debe producir cada productor, y los trabajadores por cuánto y para quién trabajar o vender sus factores de la producción. Eso me va a permitir el ajuste entre los precios y los salarios. Veamos la ley de la demanda. Demanda es la cantidad de un bien que los consumidores van a estar dispuestos a comprar. La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar a un determinado precio. La ley de la demanda, bajo la condición ceteris paribus, es decir, que dejamos todas las variables constantes y solamente variamos el precio, la demanda va a disminuir en la medida en que el precio se incremente. Si nosotros tomamos un ejemplo de cuánto sería el costo de la hora de Internet, si el precio de la hora es de una unidad monetaria, yo puedo estar conectado durante 12 horas días. Es decir, que estaríamos en esta posición. Si el precio me sube a 2, ya voy a disminuir la cantidad de horas que voy a estar conectado. Y así, en la medida en que me vaya incrementando el precio, voy a ir disminuyendo la cantidad demandada de ese servicio. ¿De qué depende la cantidad demandada? A ver, ¿de qué depende? ¿Cómo piensan ustedes que deba depender la cantidad que van a demandar de un determinado bien? ¿Qué es lo que le toma la decisión de comprar o consumir un determinado bien? Abran el micrófono y les pido que contesten. Bueno. Puede ser la necesidad, profe, en principio. La necesidad, en principio. La necesidad es una necesidad, sí, por supuesto. Pero ahora, a la hora de demandar un determinado bien o servicio, ¿qué es lo primero que nosotros nos fijamos? El costo. El costo, profe. El precio. Es lo primero que vamos a ver en el precio. Intuitivamente,
al ver el precio, ¿de qué otra cosa nos estamos fijando? Pensemos algo más simple, por ejemplo, algún producto de consumo masivo, carne, leche, yogur. Pensemos en carne. Lo primero que me fijo es en el precio. Y automáticamente, después que miro el precio, ¿qué miro? ¿La alternativa? El precio de los alternativos o de los sustitutos. Entonces automáticamente voy a pensar cuánto es el precio del pollo, cuánto es el precio del cerdo y cuánto es el precio del pescado. También me voy a fijar en los precios de los complementarios. ¿Cuáles son los productos complementarios? Aquellos que van de a pares. Por ejemplo, la nafta y el auto. Por ejemplo, el café y el azúcar. El pancho y la mostaza, la hamburguesa y el pan de hamburguesa, etc. Y después van a entrar a jugar otras variables como la moda, las costumbres, el clima y otras variables propias de la demanda. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar en el precio del bien. Otro de los determinantes de la demanda que me va a decir cuál es el nivel de demanda que yo puedo llegar a tener va a ser los ingresos que tiene el consumidor. Después van a estar los precios de los bienes relacionados que mencionamos recién, complementarios y sustitutos, el número de cantidad de consumidores existentes en el mercado, es decir, si hablamos de una demanda individual o una demanda de mercado, es decir, cuál es la facilidad con que yo encuentro ese bien dentro del mercado, los gustos, la moda, los factores estacionales, productos sustitutos o alternativos. Cuando hablamos de cambios en la cantidad demandada, estamos hablando de cambios en la curva de la demanda, estamos hablando de cambios en el precio. Cuando hablamos de cambio de la demanda, estamos hablando que está variando cualquiera de los otros determinantes de la demanda menos el precio. Esa es la demanda, es cuánto es lo que yo voy a demandar de un determinado bien. Nos paremos en la vereda del frente ahora y nos pongamos como productores cuánto es lo que ofrecemos de un determinado bien o servicios. Entonces la oferta es la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado. La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender a un determinado precio. La ley de la oferta me va a decir que en la medida que el precio se incremente, el productor va a tender a colocar mayor cantidad de bienes en el mercado. ¿Por qué? Y porque a un mismo costo, al tener un mayor precio, tengo mayor margen de ganancia. ¿Cuáles van a ser los determinantes de la oferta? El precio del bien. ¿Por qué? Porque en función del precio del bien y cuál es mi costo, sé si puedo producir ese bien o no, si me conviene o no producir y cuánto es lo que me conviene colocar en el mercado. Me adelanté un poquito, ¿por qué? Porque estamos hablando de los precios de los factores productivos, de los costos de producción, de cuál es la tecnología que yo tengo, las expectativas. Las expectativas, hablamos de economía en general. En el caso que tenga impuestos y subsidios, factores climáticos y el número o la cantidad de vendedores existentes en el mercado. La ley de la oferta me dice la cantidad ofrecida de un bien sube cuando aumenta su precio, manteniéndose constante todos los demás factores, como los costos, la tecnología, etc. Los cambios en la cantidad ofrecida cuando varía únicamente el precio, es decir, que nos movemos dentro de la curva
de la oferta, y cuando hay cambios en la oferta, es decir, que tengo un cambio en la función, es debido a cambios en cualquier determinante que sea distinto al precio. Dijimos que teníamos la demanda, la ley de la demanda, el cual disminuía en la medida en que se incrementaba el precio o aumentaba en la medida en que baja el precio, y la ley de la oferta, el cual se incrementa la oferta en la medida en que se incrementa el precio. Si en ambos gráficos tenemos precio y cantidad, lo podemos superponer. En el punto donde se corta vamos a tener un punto de equilibrio. Es decir, que todos los productos que se colocan a ese precio son consumidos en el mercado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un precio superior al precio de equilibrio? Si tengo un precio superior al precio de equilibrio, los oferentes van a querer ofrecer, en este caso, en vez de 3.000, 5.000. ¿Por qué? Porque se incrementó el precio y tiene mayor margen de ganancia. Los consumidores van a consumir, en vez de 3.000, 1.000. ¿Por qué? Porque le está subiendo el precio y eso le quita margen de consumo. Es decir, que lo que voy a tener en ese escenario es un exceso de oferta dada por la diferencia entre la curva de oferta y la curva de demanda. En cambio, si el precio se ubica por debajo del precio de equilibrio, lo que vamos a tener en ese caso es un exceso de demanda. Al bajar el precio de 3 a 2, yo consumidor, en vez de consumir 3.000, vamos a consumir 4.000. ¿Por qué? Porque me deja margen para poder inclusive adquirir mayor cantidad de productos. En cambio, la oferta va a disminuir del valor de 3 a 2.000. Entonces, en ese caso voy a tener un exceso de demanda. Si hablamos de equilibrio matemático, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando la función demanda, la cual es una función del precio, el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, los ingresos y otras variables propias de la demanda, sea igual a la curva, a la función de oferta, la cual va a ser una función del precio del bien, de los costos de producción, de la productividad y de otras variables propias de la demanda, de la oferta, perdón. Analicemos algunas situaciones particulares. Si la variación de la demanda respecto a la variación del precio es menor que 0, estaríamos en presencia de que la variación de la demanda respecto a la variación de los productos complementarios sería menor que 0. Estaríamos ahí en presencia de productos complementarios. Me sube el precio del azúcar, me baja la demanda de café. Me sube el precio de la nafta, me baja la demanda de automóviles. ¿Qué pasa con los sustitutos? A un incremento en el ingreso me sube la cantidad demandada. Es decir, la relación entre la variación de la cantidad demandada respecto a la variación del ingreso va a ser mayor que 0. En este caso sería la relación de que la variación de la cantidad demandada respecto de los sustitutos es mayor que 0. Me sube el precio de la carne, se me incrementa la cantidad consumida de pollo, por ejemplo. En el caso de la oferta, si tengo una variación en el precio, tengo una variación positiva en la cantidad ofrecida. Si yo aumento mi productividad, tengo un aumento en la cantidad ofrecida. Si tengo un aumento en los costos de producción,
voy a tener una disminución de la variación de la cantidad ofrecida. ¿Preguntas hasta ahí? Por ahora no, profe. Bueno, supongamos que la demanda y la oferta no son curvas, sino son líneas, son rectas. En este caso, entonces, la curva de demanda tendría una pendiente negativa, la cual la podemos representar como la ordenada del origen A menos B, que es la pendiente de la curva, negativa dijimos, por el precio. En el caso de la oferta, sería la ordenada al origen C más D, que es la pendiente de la recta, por el precio. En el punto de equilibrio vamos a tener que el precio va a ser el precio de equilibrio, de la cual igualando podemos despejar el precio de equilibrio. Reemplazando el precio en una de las ecuaciones, podemos obtener cómo obtener el valor de la cantidad de equilibrio en función de las ordenadas al origen y de las pendientes de las dos rectas. Veamos un ejemplo. La cantidad demandada, tenemos precio, cantidad demandada. Dijimos que la función de demanda era una función A menos B por el precio. Para un valor tenemos dos incógnitas, A y B, y una sola ecuación, por lo tanto tengo que tratar de buscar dos ecuaciones para resolver las dos incógnitas que tengo. Entonces reemplacemos para un valor de 380, va a ser A menos B a un precio de 5. Para un valor de 340 va a ser igual a A menos B por un precio de 15. Igualando en función de A, puedo despejar el valor de B y obtener de que B es igual a 4. Reemplazando luego en una de las dos ecuaciones, puedo obtener el valor de A, que en este caso sería 400. De la misma manera podemos trabajar con la oferta. Dijimos que la curva de la oferta era C más B por el precio. Igualando la cantidad demandada con la curva de la demanda con la función de la oferta, podemos llegar a determinar cuáles serían los valores de C y D para finalmente obtener la cantidad de equilibrio con las cuatro variables, las dos ordenadas al origen, A y C, y las dos pendientes de la recta, B y D. Elasticidad, precio de la demanda. La elasticidad es una medida que me permite medir el grado de sensibilidad de la cantidad demandada frente a los cambios de precio, en el caso de la elasticidad de la demanda. ¿Cómo la vamos a definir? Como el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien X respecto al cambio porcentual del precio de un bien X. En símbolos va a ser la variación porcentual de la cantidad demandada en X dividida la variación porcentual de la cantidad demandada en X, del precio en X. También lo podemos expresar como la variación de la demanda en X dividida la cantidad en X por el precio en X dividida la variación del precio en X. Si el coeficiente es en valor absoluto mayor que 1, entonces decimos que la elasticidad es elástica respecto del precio. Es elástica respecto del precio. Si es menor que 1,
es inelástica respecto del precio. Y si es igual a 1, la elasticidad es unitaria. La elasticidad precio o promedio de la demanda sería tratar de encontrar cuál es la elasticidad en un punto, ya que cuando hablamos que la variación tenemos que ir desde la variación de un punto respecto a otro. Es decir, si yo voy desde A hacia B, voy a obtener un resultado. Si voy desde B hacia A, voy a obtener otro resultado. Puedo obtener cuál es la elasticidad promedio, la elasticidad punto, o la elasticidad arco, la cual sería la elasticidad promedio entre los dos puntos. En este caso lo vamos a determinar como la variación de la cantidad respecto de la variación de precio por el promedio de precio dividido el promedio de las cantidades. ¿Cuáles son los factores que me van a determinar la elasticidad precio de la demanda? El grado de prescindencia del consumo del bien, es decir, saber si estamos en presencia de bienes necesarios o bienes de lujo. La existencia de bienes sustitutos y cuál es el grado de sustituibilidad, es decir, si los sustitutos son cercanos o no. El grado de especificidad empleado en la definición del bien. Y si estamos en presencia de un horizonte temporal de corto o largo plazo. Como regla general, cuando más plana es la pendiente de la elasticidad, en ese caso estaríamos en presencia de una elasticidad perfectamente elástica. Cuando más vertical sea la elasticidad, estaríamos en una situación de una elasticidad perfectamente inelástica. La perfectamente elástica, que me estaría indicando que una pequeña variación en el precio me produce una gran variación en la cantidad demandada. Es decir, en estos casos estaríamos en presencia de bienes básicos. En cambio, la perfectamente inelástica me dice que una variación en el precio prácticamente no me incide en la cantidad demandada. En este caso estaríamos en presencia de bienes de lujo. Esos son los casos teóricos. Los casos reales, vamos a tener en este caso una pequeña variación en el precio, me produce una gran variación en la demanda. Dijimos que era una demanda elástica, mientras más plana era la curva. Una gran variación en el precio me produce una pequeña variación en la cantidad demandada. En este caso estamos en demanda inelástica. Elástica es mayor que 1, inelástica menor que 1. Bienes básicos, una pequeña variación en el precio del pan me incide notablemente en el consumo del mismo. Una gran variación en el precio de una Ferrari no incide prácticamente en la cantidad demandada de ese bien. Recién hablamos de la elasticidad punto. Veamos cómo se va dando la elasticidad en los distintos puntos de una curva de demanda, de la curva de elasticidad precio de la demanda. Si la demanda fuera lineal, para una cantidad cero, la elasticidad sería infinito.
para un precio de 0, la elasticidad sería igual a 0. Es decir, vamos a tener que la elasticidad precio va a ser menor que 1 en la medida en que el precio me va subiendo. Y al mismo tiempo me va subiendo el precio y me va subiendo el ingreso total. El ingreso total lo vamos a determinar como precio por cantidad. Es mayor que 1 si aumenta el precio, pero me disminuye el ingreso total. Es decir, que va en sentido contrario. Y va a ser igual a 1 si aumenta el precio y no varíe el ingreso total. Veamos un ejemplo. Tenemos una tablita que me dice cuánto es la cantidad demandada para cada precio. Para un precio de 10 la cantidad demandada es 0. Para un precio de 8, 100. Para un precio de 2 es 400. Para un precio de 0 es 500. Si yo quiero determinar la elasticidad de C a E, ¿cómo lo voy a determinar? Dijimos que era la variación de la cantidad demandada respecto a la variación del precio por el precio dividido la cantidad. Para un precio de 6 en C, dijimos que íbamos de C a E, la cantidad demandada es 200. Para un precio de 2 en E, la cantidad demandada es 400. La variación de la demanda va a ser de C a E 200 menos 400, dividida la variación de precio, 6 menos 2, prescindiendo del signo, eso va a ser por el precio en C dividida la cantidad demandada en C. 200 menos 400 dividido 200, me queda 1, 6 dividido 4, me da 3 medios, igual a 1,5. ¿Qué pasa si vamos ahora en el sentido inverso, de E a C? De E a C vamos a tener la variación de la demanda va de 400 menos 200, el precio va de 2 a 6, por el precio en E, que es 2, dividida la cantidad de demanda de N, que es 400. 400 menos 200, 200, dividido 400, me queda 1 medio, con el 1 medio se me va, 2 menos 6 es 4, prescindiendo del signo me queda 1/4, que es igual a 0,25. La pendiente de la demanda es negativa, en el cálculo de elasticidad se debe prescindir del signo, caso contrario los resultados serían negativos y todos serían menores a la unidad. Si quisiéramos calcular ahora la elasticidad en el punto D, el punto medio, como hablamos hace un rato, tendría que calcular la variación de la cantidad entre C y E, dividida la variación del precio entre C y E por el promedio de los precios, dividido el promedio de las cantidades. Numéricamente, me daría en ambos casos el mismo valor y me daría 0,67, que es menor que 1. Es decir, me está indicando que estoy dentro de este sector. En el punto B de la curva que teníamos anteriormente, tenemos el punto A, el precio era igual a 10,
la cantidad demandada 0, en el B8 100, y así la misma tablita que teníamos representada acá. Tenemos el precio, la cantidad para cada uno de ellos. En el punto B, la elasticidad es igual a 4. Sería la variación de del gasto total, 1200 menos 800, 400, dividida la cantidad, el delta de la cantidad, 200 sobre menos 100, 100, me da igual a 4. Entre 200 y 300 me queda, la diferencia es 1,5, y puedo tomar para un precio de 5, donde la elasticidad sería igual a 1, que sería el punto medio. Nótese que el gasto total me va a ir subiendo hasta llegar a la elasticidad igual a 1. A partir de ahí el gasto total me va a disminuir. ¿Cómo definimos que era el gasto total? Dijimos que era precio por cantidad. 8 por 100, 800, 6 por 200, 1200 y así. Elasticidad de ingreso. Se define de la misma manera, la variación de la cantidad demandada respecto, la variación porcentual de la cantidad demandada, dividida la variación porcentual del ingreso. Si la elasticidad ingreso de un bien X es mayor que 1, estamos en presencia de un bien de lujo. Si la variación del ingreso de un bien X es menor que 1, estamos en presencia de un bien básico. Elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada de la demanda es una medida de la sensibilidad, el grado de respuesta relativa de la cantidad demandada de un bien ante los cambios en el precio de otro bien. Entonces sería el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien X respecto del cambio porcentual del precio de un bien Y. En este caso, si la elasticidad es positiva, estamos hablando de bienes sustitutos, y si la elasticidad es negativa, estamos hablando de bienes complementarios. Recordemos cuáles son los sustitutos: uno reemplaza a otro, los complementarios los que funcionan de a pares. Elasticidad precio de la oferta. Es una medida de la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante los cambios en el precio. ¿Cómo la vamos a interpretar? El cambio porcentual en la cantidad ofrecida de un bien X respecto del cambio porcentual en el precio de ese bien X. Si la elasticidad es mayor que 1, entonces la oferta es elástica respecto al precio. Si es menor que 1 es inelástica, y si es igual a 1 es unitaria. Factores que me van a determinar la elasticidad precio de la oferta. El grado de flexibilidad productiva. Puedo tener una oferta rígida, inelástica, la cual es casi imposible incrementar la cantidad. Por ejemplo, si estamos analizando la cantidad de terrenos que tenemos frente a un lago, o la cantidad de lotes que da frente a un río o a la costa del mar. Es imposible incrementar la cantidad producida. La oferta flexible va a ser aquella que me permite incrementar la cantidad producida, como por ejemplo cualquier producto manufacturado.
Respecto al tiempo analizado, la oferta es más elástica a largo plazo que en el corto plazo. ¿Por qué? Porque yo en el largo plazo puedo modificar desde la capacidad de la empresa, la capacidad productiva, la cantidad de factores de producción o la tecnología. En algunos mercados la elasticidad de oferta en el corto plazo no se mantiene constante, sino que va a variar a lo largo de la curva de oferta para distintos niveles de utilización de la capacidad instalada. Podemos llegar a tener, cuando tenemos capacidad excedente, es decir, que no estoy a plena capacidad productiva, en ese caso voy a tener un tramo elástico. Cuando ya empiezo a estar con plena capacidad productiva, en ese caso estaría en un tramo inelástico. Como conclusiones, la curva de la demanda me muestra que si el precio baja, la demanda aumenta, si el precio sube, la demanda disminuye. La curva de la oferta me muestra que si el precio sube, la cantidad ofrecida aumenta. ¿Por qué? Porque tiene más margen los productores de ganancias bajo un mismo costo. Los determinantes de la cantidad demandada, ¿cuáles eran? El precio, los ingresos, el precio de los complementarios, de los sustitutos, las costumbres, la moda, y otras variables propias de la demanda. Los determinantes de la cantidad ofrecida va a ser los costos de producción, la productividad, el precio del bien, la cantidad de oferentes que hay en el mercado, el clima que hay en el mercado, el clima económico, y si estamos en presencia de una demanda individual o una demanda colectiva, una oferta individual o una oferta colectiva. El equilibrio del mercado se da cuando hay una interacción entre la oferta y la demanda, es decir, en el punto donde se cortan ambas curvas. Si el precio es mayor al precio de equilibrio, dijimos que teníamos un exceso de oferta. Si el precio es menor al precio de equilibrio, teníamos un exceso de demanda. La elasticidad precio de la demanda siempre tiene signo negativo. La elasticidad precio de la oferta siempre tiene signo positivo. La elasticidad ingreso de la demanda me permite distinguir en función de su signo si estamos en presencia de un bien normal o de un bien inferior. En el caso que sea positiva, estamos en bienes normales. En el caso que sea negativa, estamos en presencia de bienes inferiores. La elasticidad precio cruzada de la demanda me permite distinguir si estamos en presencia de bienes sustitutos, bienes complementarios o bienes independientes, siendo negativa en el caso de los complementarios, positiva en el caso de los sustitutos y nula en el caso que sean bienes independientes. ¿Preguntas hasta ahí? Pero no, profe, se lo va siguiendo. Bien. Conceptos dinámicos. Los conceptos dinámicos se reemplazan a que ya no tengo una variación en el precio, es decir, no tengo un desplazamiento de la curva, sino lo que tengo es desplazamiento de las funciones. Entonces se refiere a desplazamiento de la curva de oferta y demanda a causa de variaciones de varias variables. Dijimos que la cantidad demandada de un individuo iba a ser en función de el precio de los sustitutos, de los complementarios, de los ingresos, la moda, los gustos y otras variables propias de la demanda.
Las variables pueden modificarse dejando de lado la condición ceteris paribus. Entonces, en este caso, podemos llegar a tener variaciones de incrementos en la curva de demanda o disminuciones de la curva de demanda. Por ejemplo, cambio en las costumbres de la gente me produce cambios en la cantidad demandada de un determinado bien. Si uno lo analiza en el tiempo, digamos, va habiendo cambios en los consumos de determinados productos. Hasta hace un tiempo atrás solamente existía la harina de trigo, o la harina de trigo. Hoy en día utilizamos muchas más variaciones de harina integral, harina de maíz, harina de mandioca, que anteriormente no estaban tan difundidas o no tenían tanta aceptación en el mercado. Entonces, eso me va produciendo cambios en las costumbres de consumo, cambios en las modas de consumo, que me van a variar las curvas de demanda de un determinado bien. ¿Cuáles van a ser los factores que me van a desplazar las curvas de la demanda? Por ejemplo, los cambios del precio del bien complementario. Deben haber escuchado que frente a los precios, al aumento de los precios de la carne, ha habido una disminución de la cantidad demandada de carne por individuo en unidad de tiempo. Y ha habido un crecimiento de la cantidad demandada de pollo y de cerdo por individuo en unidad de tiempo. Eso respecto de los bienes de los sustitutos. También pasa con los complementarios, que hablábamos recién de que en la medida en que me va aumentando el precio de los combustibles, me va aumentando el precio de el pasaje de transporte público. La gente trata de buscar otro tipo de modo de movilidad y surgen las bicicletas, los monopatines eléctricos, bicimoto, motocicletas, los cuales, digamos, va cambiando la forma de desplazarse en la sociedad, como así también caminatas. Los cambios en los ingresos, en la medida en que hay mayor ingreso disponible per cápita, hay una mayor cantidad de dinero disponible al consumo. El crecimiento de la población que no sea ociosa, es decir, que sea productiva, como vimos en la clase anterior. Que haya una expectativa en la suba de los precios, eso me implica si ante la duda de que haya un crecimiento en los precios, la gente trata de buscar resguardarse teniendo un mayor consumo, cambios en los gustos, etc. ¿Cuáles son los factores que me van a desplazar la curva de la oferta? Mejor en la tecnología. Anteriormente, por dar un ejemplo, en una playa de estacionamiento de vehículos, tenía seguramente uno o dos empleados, un empleado que era el que te daba el ticket en el ingreso, otro que te cobraba, y uno que producía el acomodamiento de los vehículos dentro de los espacios disponibles. Hoy en día, con la tecnología, en los grandes centros comerciales directamente tenés una luz verde donde se visibiliza cuáles los lugares disponibles. No existe persona que te cobre, sino que tenés que presentar el ticket en una máquina, el cual te lee cuál es el consumo en el código de barra y te dice cuándo debes pagar y lo podés pagar con una tarjeta. Es decir que la mejora en la tecnología implicó disminución de costos, digamos, desde el punto de vista de los factores de la producción. Que haya una suba en los salarios, subida en los precios de la materia prima, aumento del número de empresas, con lo cual me incrementa la competitividad, que haya buen o mal clima
económico, etc. Rossetti manifestaba que el mecanismo de los precios es teóricamente capaz de orientar el aparato productivo de un sistema económico, pero en algunas oportunidades era necesario corregir determinados vicios del sistema de precios que resultan de la participación de estructuras de mercado alejadas de la competencia perfecta y por lo tanto pueden perjudicar a los consumidores. Al haber desequilibrios entre la oferta y la demanda, puede requerir que el Estado ejecute presencia en ese mercado, disponiendo medidas para regular esos desajustes o esos desequilibrios. El problema es que cuando producen controles de precios, puede darse lo que llamamos un mercado negro y el desabastecimiento. Veamos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Supongamos que nosotros tenemos nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta. Eso se corta en un precio de equilibrio con una cantidad de equilibrio. Si por X motivos se me modifica la curva de demanda y pasa a una demanda D', por ejemplo, ¿por qué? Porque cambiaron las costumbres, porque cambiaron los gustos, porque hay más dinero circulante, entonces hay más incentivo al consumo. Por esos motivos me puede cambiar la curva de la demanda. Al cambiarse la curva de la demanda, con la curva de la oferta, que en el corto plazo se mantiene invariable, porque las empresas no tienen tiempo para responder en el corto plazo, en ese caso se me produciría un nuevo punto de equilibrio, el cual el precio se incrementaría a un valor P' y la cantidad de equilibrio a un valor Q'. Al producirse un incremento en el precio, pasemos al gráfico de la derecha, se me produce un incremento en el precio y se me va a producir un exceso, voy a tener un exceso en la demanda. O sea, la gente estaba dispuesta a pagar Q equilibrio, que era este valor que llamamos acá Q tercera. Al tener el nuevo punto de equilibrio, pasa a Q' segunda. Pero, para ese precio máximo que me dicen, la cantidad que la gente está dispuesta a comprar es Q tercera. Es decir, que yo tengo acá un exceso de demanda que es insatisfecha porque la gente quiere pagar el precio de equilibrio y no lo encuentra. Al no encontrarlo, tengo también una cierta cantidad de consumidores que están dispuestos a pagar un precio adicional con tal de obtener ese producto. Al no obtener el producto en el mercado porque la demanda se ha disminuido, en ese caso aparece automáticamente un mercado negro donde la gente trata de obtener el producto pagando un precio adicional con tal de obtener el mismo. Es decir, que aparece un mercado negro o un mercado blue. ¿Por qué? Porque en este precio las empresas no están dispuestas a colocar la cantidad Q segunda que querían colocar acá.
van a colocar una cantidad menor. Entonces la gente va a querer ir al supermercado a obtener ese producto y no lo van a obtener porque hay una disminución en la demanda, en la oferta. Para explicar con un ejemplo, podemos explicar, por ejemplo, qué pasó con el mercado del dólar hace un tiempo atrás. No me acuerdo cuál fue el gobierno, pero el precio del dólar estaba fijado en función de la interacción entre la oferta y la demanda. Frente a los incrementos inflacionarios, la gente, el argentino de por sí, por costumbre, trata de resguardar sus ingresos, resguardar su ahorro en alguna moneda que sea un poco más estable. Y por una cuestión de cultura siempre vamos al dólar. Entonces, esa costumbre hace que la curva de la demanda se modifique de D a D'. En ese momento, cuando pasa la curva D', el precio del dólar se incrementaba y el Estado no quería que el precio se incremente. Entonces, ¿qué es lo que hacía en ese momento? Lo que hacía era vender dólares en el mercado, es decir, aumentaba la oferta. Si yo aumento la oferta, corro la curva de la oferta hacia la derecha, tratando de que la interacción entre la curva de prima y la de oferta prima quede en el mismo rango del precio de equilibrio que estaba anteriormente. Obviamente, eso es una situación que no se puede sostener en el tiempo porque si no se va quedando sin reservas el Estado. Entonces, ¿para eso qué hizo? Puso el cepo al dólar. ¿Qué es lo que indica poner el cepo al dólar? Indica que estoy limitando la cantidad demandada, estoy volviendo la curva de demanda a la posición anterior. Pero en esas condiciones, ¿qué se daba? Yo, consumidor, quería consumir dólares, tenía que pedir permiso a la AFIP para poder consumir dólares. La AFIP no me autorizaba, entonces no podía consumir dólares. Es decir, que había un exceso de demanda que no estaba cubierta. Por otro lado, teníamos los productores, por ejemplo, agrícolas, que tenían dólares y necesitaban pesos para poder vivir, entonces querían vender los dólares. Entonces yo, consumidor, iba y le decía al agricultor, véndeme los dólares. Y el agricultor me decía, bueno, te lo vendo. Bueno, al precio de la AFIP, no, al precio de la AFIP te lo vende la AFIP. Pedir a la AFIP que te autorice y te lo venda él. Yo te lo vendo más caro. Entonces automáticamente apareció el mercado negro o el mercado blue por el control de precios dado por el cepo colocado al dólar. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos precio y cantidad. La función de la oferta va a ser 10 más 2P. Determinar la elasticidad precio en el punto de equilibrio. Precio y cantidad. Para determinar la función de la demanda, para un valor de 25 de cantidad demandada, va a ser A menos 5 por B, 5 es el precio. Para una cantidad demandada de 17,5 va a ser A menos 7,5 por B. De ahí podemos despejar B. Teniendo B, puedo obtener A. Teniendo la función de la
de la oferta, igualando con la función de la demanda que me daban como dato, puedo llegar a obtener cuál es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Determinada la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, puedo determinar cuál es la variación, la elasticidad precio de ese punto de equilibrio en función de lo que hemos visto anteriormente. Los ejercicios, como ven, son bastante simples, no requieren mucha explicación. Los doy como ejemplo porque suelen aparecer en los parciales algunos ejercicios para resolver a este estilo. ¿Preguntas? De mi parte no, profe. Bueno, completamos el monólogo del día de hoy porque me han dejado hablar solo nomás. Los quiero hacer hablar y no hay caso, La transparencia, la clase de hoy ya está subida. Cualquier cosita me escriben y si no, nos vemos la semana que viene. Buenísimo, profe, muchas gracias. Perfecto, Buenas profe. tardes. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego a todos.